Bueno, pues vamos a hacer la corrección de los ejercicios de imagen. Pero antes aclaro una cosa del último ejercicio, que hay un error aquí en la corrección de selectividad, que dice, relaciónalo con los agentes de la muestra 1 y 3 con una enfermedad. Es el último ejercicio de PENSA que vimos en el anterior vídeo. Aquí hay un error porque esto es el número 1 y el número 3, y aquí pone el número 1, que es el SIDA, y aquí debería ser el número 3. No es el viroide, ¿vale? Sino que son los priones, la encefalopatía espongiforme, lo que vulgarmente se llamaba como vacas locas, lo producían priones en células animales, ¿vale? Entonces esto no sería un 2, sino que sería un 3, ¿de acuerdo? Corregidlo. Y os decía que en la definición, no de viroides, perdón, en la de priones, pues ahí ponéis ejemplo, encefalopatía espongiforme como enfermedad que produce, ¿vale? Muy bien, bueno, pues nos vamos a preguntas de imágenes y empezamos con esta. Dice, en relación con la figura junta, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué proceso biológico representa la figura? Bueno, pues si yo veo, ¿no? Observo y veo, esto sería una bacteria, esto es un bacteriófago que se pone encima, que inyecta su material genético, que empieza a fabricar todos sus componentes y que sale. En ningún momento el material genético se ha introducido dentro del material genético de la bacteria. Entonces, está claro que el proceso es el ciclo lítico de un virus o el ciclo lítico del bacteriófago. Después dice, indique la composición química del organismo señalado con la letra A. La letra A es el bacteriófago. Bueno, pues composición, los ácidos nucleicos, que en concreto es ADN, y proteínas. Ya está, esa es la composición. Después, describa su estructura. Bueno, pues dice aquí, para obtener la máxima respuesta, ¿no? Tenemos que decir que tiene una cabeza y una cola. En la cabeza, pues, debe quedar claro que tiene una cápsida hecha de proteínas, ¿no? Y un ácido nucleico, que es ADN. Y en la cola, en otro libro habla del cuello, pero bueno, aquí no, en la cola, pues estaría la vaina contráctil, que era esta zona, ¿no? Que ayudaba a inyectar el material genético, y la placa basal, que estaría justo aquí en la base, que sirve para fijarse en la bacteria. ¿De acuerdo? La imagen, desde luego, del virus no se ve muy bien, pero esas serían sus partes. Y después explica lo que sucede en el 1, 2, 3, 4. Bueno, pues la explicación es contar el ciclo lítico del virus. Aquí está bastante bien explicado, que yo esto lo utilizaría para los ejercicios de teoría, ¿no? Tal cual, me lo pondría, porque está bastante bien explicado. De hecho, yo creo que yo lo puse tal cual así en el PowerPoint. Después, este ejercicio 2009 dice, a la vista de la figura que representa el virus del VIH, conteste las siguientes preguntas. Identifique la naturaleza molecular de los elementos indicados con los números. Bueno, pues el número 1 sería la bicapa lipídica esta que está señalando, ¿vale? El número 2 serían las proteínas estas de cubierta, que están en la parte más externa. Y el número 3, pues yo diría que son las proteínas de la cápsida, que están rodeando a los ácidos nucleicos. Bueno, a los ácidos no, al ácido nucleico, que es ARN. Después indique qué tipo de ácido nucleico tiene el virus. Pues ARN. ¿Qué tipo de células pueden ser infectadas por este virus y las consecuencias de ello? Bueno, pues infecta a los linfocitos, ¿no? Linfocitos T4, en base todavía no conocemos los tipos de linfocitos. Entonces, infecta a los linfocitos y provoca su destrucción, y eso hace que la respuesta inmune pues se inactive, ¿no? Habla de la respuesta tanto celular como humoral, pero todavía esto no lo hemos visto porque es la parte de inmunología. Entonces, lo que hace es inactivarlo inmunológicamente hablando. Y ahora explique el ciclo de vida del virus del VIH. Bueno, pues aquí tenéis una explicación del virus, del ciclo de vida del virus del SIDA, que también lo podéis utilizar, ¿no? Como respuesta para la explicación, que está muy bien, vale un punto y está bastante bien explicado, ¿de acuerdo? Si queréis paráis la imagen y lo podéis copiar como resumen.
Vale, este ejercicio que cayó en 2010 es uno que yo os dije que era un poco puñetero porque en imagen nunca te vas a esperar que te pongan esto. De hecho, en 2010 la verdad es que los alumnos se quedaron un poco a cuadros cuando apareció esta imagen. Y de hecho después, al año siguiente en el programa lo especificaron, que se podían preguntar imágenes tanto de algas unicelulares como de hongos como de protozoos. Es cierto que vienen del temario, pero no sé, nunca te imaginas que van a preguntar esto con todas las cosas tan importantes que hay para preguntar, pero sí, les dio por poner esta imagen. Y después, años más para atrás, ha vuelto a caer, así que con lo cual así a nosotros no nos va a pillar de imprevisto. Entonces, dice, a la vista de la imagen en la que se representa ejemplares pertenecientes a microorganismos eucarióticos, contesta la siguiente cuestión. Primero, identificar los grupos. Bueno, pues el grupo 1 son algas microscópicas, el grupo 2 es hongo microscópico, en concreto son las hifas de un hongo, y el grupo 3 pues un protozoo, un paramecio, ¿no? Una ameba. Vale, ahora indique de cada grupo una característica estructural y el tipo de nutrición. Bueno, pues del alga pues se caracterizan porque, por ejemplo, tienen pared celular hecha de celulosa y el tipo de nutrición es autótrofa. Los hongos pues tienen una pared celular hecha de quitina y son heterótrofos. Y los protozoos no tienen pared celular y son heterótrofos. Ya con eso habríamos dicho una característica estructural y su nutrición. Pasamos al apartado B. Dice, ¿a cuál de estos grupos pertenecen los microorganismos utilizados en la producción del vino? Fijaos la preguntita. En la producción del vino son las levaduras. Por lo tanto, las levaduras tenéis que recordar que es un hongo. Por lo tanto, pertenecen al grupo 2. ¿De acuerdo? Y después describa el proceso. Bueno, pues aquí lo que os está preguntando que le expliquéis la fermentación alcohólica que corresponde ya al bloque 2 y que estudiamos en su momento, ¿vale? Bueno, nos pasamos a este ejercicio. Dice que el siguiente esquema representa el ciclo de vida del virus del SIDA, ¿no? Y contesta las siguientes cuestiones. Dice, indique 4 componentes de este virus. Vale. El virus, la verdad es que no se ve muy grande, pero bueno, sabiendo que es el virus del SIDA, pues tú puedes decir que tiene una bicápara lipídica, fosfolipídica, que tiene unas proteínas, ¿no? En la superficie, que tiene también glucoproteínas o protuberancias de proteicas externas, eso tampoco lo hemos visto, no pasa nada. Tiene también una envoltura proteica interna, ¿vale? Tiene una zona que dice que se llama nucleoide o corpúsculo central o tercera envuelta proteica. Nosotros no hemos dado tanto detalle. Ácido nucleico, cubiertas proteicas del ácido nucleico que serían la cápsida y las moléculas retrotranscriptasa inversa. Entonces, si os fijáis, nos pide 4. Nosotros hemos estudiado 4 en teoría, no nos vamos a ir a profundizar tanto. Me voy al PowerPoint, ¿vale? Aquí, donde tengo mi virus del SIDA. Y nosotros nos hemos estudiado más de 4 componentes. Por ejemplo, de fuera adentro, pues yo tengo una serie de proteínas que están aquí, ¿vale? La proteína, por ejemplo, GP120, no hace falta que nos aprendamos el nombre. Proteínas que están en la superficie. Después, una envoltura fosfolipídica también. Después tengo una cápsida, que la tengo aquí, que está hecha de proteínas, ¿de acuerdo? Después tengo el ácido nucleico, que es ARN, y ya van 4 las que he dicho. Y además puedo decir también que tiene una retrotranscriptasa inversa, que están aquí. Y ya está, tengo 5, ¿vale? Entonces no os liéis con la respuesta que pone aquí de selectividad, que da muchos términos de proteína, muchos nombres diferentes, y no hace falta profundizar tanto, ¿vale? Después, ¿qué tipo de ácido nucleico posee? Pues ya hemos dicho que es ARN monocatenario, ¿de acuerdo? Además se ve aquí muy bien que es monocatenario. Indique qué representa en el esquema los números 1 y los números 2. Bueno, pues el número 1 está en contacto con la célula hospedadora, que en este caso es un linfocito, y el número 2, que estaría aquí, pues ya es la entrada del ARN vírico en la célula. Eso es lo que ha ocurrido. Después, nombre el tipo de célula a la que infecta, pues los linfocitos T.
Y ya nos vamos al apartado B. Comente cada uno de los procesos que tienen lugar desde el 3 hasta el 8. Bueno, pues en verdad es contar un poco el ciclo del virus del SIDA, que ya lo hemos visto en anteriores ejercicios, lo hemos visto en teoría. ¿Vale? Continúo con otra imagen también del virus del SIDA. Fijaos lo que les gusta preguntar el virus del SIDA. Y dice, nombre las estructuras señaladas con los números 1 a 5. Vale, pues el número 1, que son estas bolitas que están aquí, se llaman las transcriptasa inversa. El número 2 me está señalando pues al ARN monocatenario. El número 3 es estas bolitas que están rodeando al ácido nucleico, que sería la cápsida. El número 4 pues sería esta envoltura fosfolipídica. Y el número 5, aquí la llama glucoproteína. Vale, o proteína también. Bien, nos vamos al siguiente, que dice, indique 2 características específicas del virus. Bueno, pues sabemos muchas, por ejemplo, que no carece de organización celular, que no puede llevar a cabo las funciones de nutrición y relación, que tiene un tipo de ácido nucleico, ¿no? Que no tiene metabolismo propio, que tiene que parasitar una célula para llevar a cabo su metabolismo y sus funciones vitales. Pues 2. Yo he dicho ya muchas más. Después explique el ciclo de reproducción de este virus, 0,8. Tenemos que hablar de todos los pasos en el cual se reproduce este virus. Y después, este tipo de dice, ¿es un ciclo de tipo lítico o lisogénico? Vale, pues si nos fijamos, dice, el ciclo de reproducción es similar al ciclo lisogénico, puesto que en primera fase del genoma del virus se inserta en la célula huésped. Esto en imágenes, si nos vamos a nuestro PowerPoint, se ve. El ciclo del virus del SIDA es lisogénico porque, si os fijáis, ha metido su material genético dentro de la célula y su material genético lo ha pasado de ARN monocatenario a ADN de 2 cadenas y lo ha insertado dentro del material genético del linfocito. Entonces sí es lisogénico, ¿de acuerdo? Recordad esta preguntita porque tal cual así no lo hemos contado en teoría, pero aquí no nos da el detalle. Muy bien, y con eso ya listo. Nos vamos a este ejercicio, que la verdad es que se ve regular un poquito la imagen, pero bueno, más o menos se intuye lo que pasa. Dice, en relación con la imagen adjunta que representa de forma desordenada el ciclo de vida de un microorganismo, conteste la siguiente cuestión. Ordene adecuadamente el ciclo de vida de este microorganismo, eso es lo primero. Entonces, el primero sería el G. Después iría el A, que el bacteriófago ya se posa sobre esta bacteria. Después iría el F, que está inyectando su material genético y se ve ahí inyectándolo. Después el D, es decir, que ha ido creando cada uno de los componentes de ese virus. Después del D, el B, aquí se ve, ¿no? Ha creado el ADN y ahora está creando las cápsidas. Después del B, el E, que ya se están ensamblando los bacteriófagos, y después del E, el C, que lo que está produciendo es la lisis de esta bacteria. Vale. Cite 2 características propias del mismo. Bueno, pues características propias de los virus, ya lo hemos dicho antes, parásito intracelular, que no tiene organización celular, que solo tiene un tipo de material genético, que no es capaz de hacer sus funciones vitales sino parasita en la célula. Bueno, ya lo hemos visto. ¿Qué otro microorganismo se encuentra representado? Pues otro microorganismo, el cuadradito este, es una bacteria la cual está parasitando. Y ahora indique las fases representadas con la letra A, B, C, D y F. Bueno, pues la letra A es la fase de fijación o absorción, que la estuvimos viendo en teoría. La F, que está aquí, es la inyección del material genético. La D, pues replicación del material genético de ese virus. Después la B, pues es la creación de las envolturas proteicas de las cápsidas, y el C, pues la liberación de ese virus, la lisis y liberación. Muy bien. Nos vamos a este y nos dice el apartado A, nombre los microorganismos señalados con el 1 y con el 2. El 1 pues sería la bacteria,
un poquito más grande. El 1 sería la bacteria y el número 2 serían los bacteriófagos. Después indique 2 características de cada uno de ellos. Bueno, pues características de la bacteria, que es procariótica, que es unicelular, que se divide por bipartición, y del bacteriófago, pues ya hemos dicho muchas antes, ¿vale? No las vamos a repetir. Nombre las estructuras señaladas con el número 3 y 4. El número 3, pues el ADN circular de la bacteria, y el número 4 es el ADN del virus. Tenemos que saber qué es ADN porque el bacteriófago siempre en su interior de la cápsida tenía ADN, ¿vale? ADN del fago, del bacteriófago. Después indique los procesos indicados con la letra A y B. Bueno, pues la letra A sería el ciclo lítico del bacteriófago y el B sería el ciclo lisogénico. Y ahora explique las diferentes fases que ocurre en el proceso A. Es decir, le tenéis que explicar cada una de las fases por las que pasa el bacteriófago en el ciclo lítico. Si veis, este es el ciclo lisogénico, que no lo he contado antes porque veo que el material genético se inserta dentro del material genético de la bacteria y estas empiezan a dividirse, ¿vale? Y ya aquí tenéis la teoría del ciclo lítico. Si nos vamos a 2015, bueno, pues identifiquen los microorganismos representados con la letra A y B. Pues la A es un virus, podéis decir virus del SIDA perfectamente, ¿no? O virus o virus con envuelta, pero perfectamente podemos decir virus del SIDA. Y el B pues sería un bacteriófago. Y además aquí nos dice que es necesario indicar fago o bacteriófago para tener toda la puntuación. Vale. Después, identifique las estructuras numeradas del 1 al 5. Bueno, pues el 1, fijaos, depende de quién de la respuesta. Ahora al 1 se le llaman espículas o glucoproteínas de fijación. Bueno, pues venga, la glucoproteína que se había salido antes. La 2 sería la envoltura cubierta del virus o también la membrana. La 3 sería la cabeza o cápsida, lo dan por válido. El 4 sería el cuello o collar también. Y el 5 serían las fibras de la cola, o también se llaman espículas. Indique 2 tipos celulares que pueden parasitar cada una de ellos. Bueno, pues estos eran los linfocitos T, que ya ha salido antes, y el bacteriófago, pues a las bacterias, células procariotas, y estas células eucariotas, linfocitos. Vale, explique la función de las estructuras señaladas con el número 1 y con el número 2. Vale, pues con el número 1 van a ayudar a fijarse al virus, es decir, llega en contacto con el linfocito y le ayudan a fijarse a la membrana del linfocito. Y después el número 2, ¿no? Me pregunta el número 2, algo que me he perdido. Explique la función señalada con el número 1. Ah, solo los números 1, vale, ya está. Y después, ¿cuál de los dos tipos de microorganismos puede tener la enzima transcriptasa inversa? Bueno, pues lo tenía el virus del SIDA, el A. ¿Cuál es su función? Bueno, pues convertir el ARN a ADN para poderse insertar dentro del material genético del linfocito. Y ya está. Esta imagen os sonará porque es la misma imagen que pusieron en 2010, pues ahora en 2016 la vuelven a poner. Y además con menos calidad. Lo primero que nos dice, clasifique según el grupo al que pertenecen. Bueno, pues el A ahora, recordáis, en la otra imagen eran algas, ¿no? Esta no, esta es una bacteria, esta es sencilla. El número 2 son hongos y el número 3 es un protozoo, parámetro. Indique qué tipo de organización celular que posee cada uno de ellas. Bueno, pues el 1 es procariota y el 2 y el 3 son eucariotas. Clasifique los microorganismos señalados con el número 1 en función de la fuente de carbono y fuente de energía. Bueno, pues esto es muy sencillo. Fuente de carbono, pues tenemos los organismos autótrofos, cuando la fuente de carbono es inorgánica, y los heterótrofos cuando la fuente de carbono es orgánica. Y después fuente de energía, pues si la energía procede de la luz del sol, son fotosintéticos, y si la energía proviene de los enlaces que hay en las moléculas orgánicas, pues quimiosintético, ¿vale? Así de sencillo. Y después venía copia y completa el siguiente cuadro en una hoja del examen
y señale sí o no si los componentes estructura se encontrarían en el tipo de microorganismo indicado. Entonces, por un lado, tenemos que ir poniendo sí o no en cada una de las columnas, dependiendo de si tiene o no tiene. Entonces, ¿la bacteria tiene cilio? Pues si nos fijamos, aquí la bacteria no tiene cilio. Lo que tiene son flagelos y los micropili, pero no tiene cilio. Entonces la respuesta es no. En segundo lugar eran los hongos. ¿Tienen cilio? Pues tampoco. Y en el 3, ¿tiene cilio el protozoo? Sí. Todo esto que tiene aquí, pequeñito, son... Es que no se ve porque la imagen tiene muy mala calidad, pero sí son cilios. Después, ¿tiene sistema de endomembrana? Endomembrana es que dentro en el citoplasma tiene orgánulos membranosos, ¿no? Bueno, pues en la bacteria no tiene porque es procariota y después ya en las dos eucariotas sí tendría, ¿de acuerdo? Después, ¿tiene pared celular? Pues sí, la bacteria tiene pared celular, ¿no? De mureína. Después el hongo también tiene pared celular de quitina y el protozoo no tiene pared celular. Ribosomas 80S, pues los únicos que los tiene son los eucariotas, el 2 y el 3, y el 1 tiene ribosomas, pero son 70S, por lo tanto no. Y membrana plasmática, pues todos tienen membrana plasmática. La verdad que este ejercicio es bastante sencillito, ¿eh? Pasamos a esta imagen que dice ¿qué tipo de célula representa el dibujo? Pues una célula procariota o también se le puede decir bacteria. Nombre las estructuras señaladas del 1 al 9. Pues el 1 sería flagelo, el 2 sería un plásmido, el 3 serían los ribosomas 70S, el 4... A ver, voy a ponerlo un poquito más grande porque no lo veo muy bien. Un momentito. Además que la imagen más cutrecilla no puede ser. El 4, yo creo que me está señalando, si el 5 me está señalando la membrana plasmática, el 4 me está señalando la pared bacteriana y el 6 la cápsula. A ver, vamos a comprobarlo. El 4, hemos dicho membrana plasmática, sí, no. No, perdón, el 5 membrana plasmática, esa es. El 4 pared celular, eso es. Y el 6 la cápsula. Bien, lo he dicho bien. Vale, el 7, pues los micropili, ¿no? O también se pueden llamar pelos o fimbria, me da igual. El 8, citoplasma, si está claro. Y el 9, pues el ADN circular. Bien, voy a poner un poquito más chico para verlo todo. Y ahora, en el 7 ya, pues dice, cite una función de las estructuras señaladas con el 1, 2, 3, 4, pues el 1 que es el flagelo es la movilidad, el 2 que eran los plásmidos, pues puedes decir que dan resistencia a antibióticos, alguna característica adicional, ¿no? Incluso toxicidad en algunos casos. Facilita la conjugación, que eso era que facilitaba que se creara un micropili y que ese plásmido se pasara a otra bacteria, que lo vimos, ¿no? Que era la manera de pasarse material genético. Después el 3 es la síntesis de proteínas y el 4, que era la membrana plasmática, no, perdón, la pared bacteriana, pues era mantener la forma de la bacteria, protegerla. Vale. Y después, ¿cómo se reproducen estas células? Pues ya lo hemos visto por bipartición, que además os puse hasta un vídeo. Bien. Y en relación con esta imagen que ya nos apareció antes, no, antes era un bacteriófago y un virus del SIDA. Vale, pues dice, indique el grupo al que pertenecen los organismos representados. Pues el A es un bacteriófago y el B es una célula procariota, una bacteria. Nombre las estructuras indicadas con el número del 1 al 8. El 1 sería la cápsida, el 2 sería el material genético que está dentro de esa cápsida, el 3 la vaina contráctil, el 4 las fibras de la cola, que ahora aquí se llaman fibras caudales, no, es que depende del corrector que te pone un nombre. Fibras de la cola, ya nos hemos aprendido, así que eso se queda.
el 5 flagelo, el 6 ribosoma, el 7 el ADN circular o cromosoma circular y el 8 es que la verdad es que la imagen es tan pequeña que sí, de hecho te dan válida las dos, claro, porque es que no está claro. Puede ser membrana plasmática o pared celular, porque es que el dibujo más cutre no puede ser. Y después el 7, en relación con las imágenes, de la pregunta anterior explique la función de las señaladas con el 2, 4, 5 y 6. Bueno, pues el 2, que era el material genético, pues contiene información genética para la fabricación de nuevos virus. El 4 era anclaje y fijación del bacteriófago a la bacteria. El 5 el movimiento y el 6 pues síntesis de proteínas, ¿vale? Y con esto habríamos terminado ya todos los ejercicios de la parte de microbiología, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis aprovechado esto, que hayáis tomado nota y hayáis corregido y sobre todo que también estudiéis estos ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, mucho ánimo.